Soy un chico honesto. Ni guapo, ni estudiante brillante, y definitivamente no soy un heredero rico. Y sin embargo, alguien tan simple y común como yo terminó en una dulce relación en línea con la chica más guapa de la escuela, Willow. Pero justo cuando estaba a punto de decirle a Willow quién era realmente y confesarle oficialmente mis sentimientos, su tarjetero Louis Vuitton desapareció. Esa misma tarde, sus mejores amigas publicaron un aviso de objetos perdidos. Decía, si una chica guapa lo encuentra, hay una recompensa de 2.000 yuanes. Si un chico guapo lo encuentra, puede salir con Willow. Y por pura coincidencia, la persona que encontró el tarjetero fui yo. Pero cuando miré dentro, descubrí algo que me dejó atónito. Dentro del tarjetero había una foto de Makoto, el famoso chico alto, rico y guapo de nuestra clase. Capítulo 01. Solo entonces me di cuenta. La persona que le gustaba a Willow era Makoto. Me quedé paralizado por un momento, completamente desconcertado. Hacía solo 2 minutos que había estado soñando despierto con que mi enamoramiento de 3 años finalmente se hiciera realidad. Y ahora todo había terminado. Justo en ese momento, Makoto entró al aula con aspecto ansioso. Apretó los dientes y les gritó a los chicos que estaban a su lado, «Maldita sea, ha estado desaparecido toda la mañana y todavía no lo hemos encontrado. ¿Qué hacemos? ¿Y si otro chico lo encuentra y se lo devuelve a Willow? Entonces estoy perdido». Uno de sus amigos intentó consolarlo. «Relájate, le estás dando demasiadas vueltas. Muchos chicos la han pretendido y ella nunca ha dicho que sí a ninguno. Probablemente sea solo una broma que se les ocurrió a sus amigos». Willow era hermosa. También era una de las mejores estudiantes de la escuela. Desde que la conocí, nunca le habían faltado admiradores. Makoto era uno de ellos. Y Willow siempre había sido indiferente a él. Pero, curiosamente, hacía aproximadamente medio mes, de repente dejó de ser tan fría con él. Algunos incluso habían empezado a adivinar que Willow, la chica de ensueño intocable que todos admiraban desde lejos, terminaría con Makoto. Por el rabillo del ojo vi a Makoto soltar un suspiro. Tenía el ceño fruncido mientras se pasaba una mano frustrada por el pelo. Mi pluma se detuvo. Entonces, de repente, algo hizo clic. Esta mañana había encontrado la cartera justo al lado del escritorio de Makoto. Oh. Así que era eso. Willow lo había hecho a propósito. La había dejado deliberadamente cerca del asiento de Makoto y luego había hecho que sus amigas publicaran ese anuncio en línea. Todo era solo una excusa para juntarse con él. ¿Quién iba a imaginar que yo había arruinado su plan sin querer? Capítulo 02. No pude concentrarme en clase el resto del día. Cuando por fin terminaron las clases, sentí como si me hubieran concedido un indulto. Salí corriendo por las puertas y me dirigí a casa. En cuanto llegué, saqué el teléfono y miré el contacto fijado en la parte superior de mi WeChat. Willow. 2 minutos antes me había enviado un mensaje de voz. HMPH, sigues negándote a decirme tu nombre. Da igual. De todas formas, te encontré. Hace 3 años nos habíamos agregado en un foro por pura casualidad. En aquel entonces, sin embargo, no sabía quién era. Ya me habían estafado en línea antes, así que nunca compartía mi información real con nadie en Internet. Naturalmente, nunca le dije mi nombre. Lo único que mencioné fue que mi familia era originaria de la ciudad S y que yo estaba estudiando en la ciudad A. Ella, por otro lado, fue sorprendentemente directa. ¡Qué coincidencia! Yo también estoy en la ciudad A. Me llamo Willow. A juzgar por cómo hablas, probablemente tengamos más o menos la misma edad. No le di mucha importancia. Hasta que empezó mi primer año de preparatoria. Escuché el nombre Willow. Era mucho más deslumbrante de lo que jamás había imaginado. En la vida real era callada y reservada. Apenas tenía amigos. Después de descubrir quién era realmente, me volví aún menos dispuesta a decirle la verdad. Así que cuando dijo que me había encontrado, probablemente solo estaba fanfarroneando para provocar una reacción en mí. Además, ya tenía a alguien que le gustaba. Para ella, yo no era más que una amiga en línea. Soltando un suspiro,
respondí, lo siento. Ya no usaré esta cuenta. Finjamos que nunca nos conocimos. Después de enviar el mensaje, cerré sesión en WeChat. Luego pasé toda la noche mirando al techo, incapaz de dormir. ¿Qué más podía hacer? Medio dormido y medio despierto, entrando y saliendo de la conciencia, me encontré pensando, si tan solo fuera una chica. Entonces, incluso si perdiera mi oportunidad en el amor, al menos podría haber reclamado la recompensa de $2,000 y darme el gusto de una buena comida. Capítulo 03. Al día siguiente decidí poner la billetera donde pertenecía. De esa manera, sería devuelta a su legítimo dueño. Algunas cosas simplemente no estaban destinadas a ser tuyas. No importa cuánto lo intentaras, forzarlo no cambiaría nada. Pero antes de que tuviera la oportunidad de devolverla, solo me dirigí al fondo del aula para tomar un poco de agua cuando Makoto se acercó de repente. Sosteniendo la billetera, preguntó, «Hermano, ¿en serio? He estado buscando esto por todas partes y estuvo contigo todo el tiempo. Si no hubiera pasado por tu escritorio mientras limpiaba, nunca lo habría encontrado». Sonrió con suficiencia. «Oye George, no me digas que a ti también te gusta Willow». No fue precisamente sutil cuando se abalanzó sobre mí. En el momento en que hizo esa pregunta, la atención de toda la clase se centró en mí. Desde que empecé la escuela aquí, aparte de que me llamaran para responder preguntas en clase, nunca había tenido a tanta gente mirándome a la vez. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sí me gustaba Willow. Pero era un cobarde. No me atrevía a admitirlo. Justo cuando estaba a punto de negarlo, vi a Willow de pie en la puerta del aula. Me miró con evidente desdén. Sin embargo, en el momento en que su mirada se posó en Makoto, un rastro de ternura apareció en sus ojos. Nunca había entendido realmente lo que significaba sentirse completamente destrozado por dentro. Ahora por fin lo entendía. Entonces oí mi propia voz. Sentí la garganta seca cuando dije, me encontré con esto por casualidad. ¿Qué tiene que ver eso con una chica llamada Willow? Además, no me interesa. En una sola frase dije varias mentiras. En ese momento, lo único que podía pensar era en la suerte que tenía de que nunca hubiéramos hablado por teléfono cuando éramos amigos en línea. De lo contrario, probablemente habría reconocido mi voz y se habría dado cuenta de que yo era la persona con la que había estado chateando en línea. Tan pronto como terminé de hablar, algunos compañeros de clase se rieron. Uno de ellos dijo, «Exacto. George es un ratón de biblioteca. Nunca presta atención a nada que no sea estudiar. Probablemente ni siquiera sabe quién es Willow, y mucho menos sabe de esa publicación». Es cierto. Debe haber sido solo un malentendido. «Willow, ¿por qué estás aquí tan temprano hoy?» Makoto se quedó paralizado por un segundo antes de darse la vuelta y verla. «Willow, ¿estás aquí?» Willow se acercó y respondió con su voz clara y agradable, «Sí». Makoto sacó rápidamente una bolsa de papel de su mochila y se la entregó. «Todavía no has desayunado, ¿verdad? Te traje unas empanadillas de sopa». Solo después de que Willow las aceptó, finalmente se relajó. Entonces, medio en broma, dijo, «Mira eso. George fue quien encontró tu billetera. ¿Vas a cumplir tu promesa y convertirte en su novia?» Capítulo 04. Ante eso, Willow sonrió levemente. Luego soltó un suave resoplido y dijo, «La billetera se cayó justo debajo de tu escritorio». ¿En serio eres tan despistada? ¿Cómo terminó encontrando la otra persona? En el momento en que esas palabras salieron de su boca, todos entendieron lo que realmente estaba pasando. Los compañeros de clase inmediatamente comenzaron a burlarse de ellos. Vaya, entonces perder la billetera fue intencional. Incluso un cabeza hueca como Makoto debería entender la indirecta ahora. Alguien más se rió y agregó, «Bueno, ahora es incómodo». Alguien más la encontró. ¿Cómo se supone que vas a terminar esto? No puedes en serio hacer que sea tu novio, ¿verdad? En ese momento me quedé allí congelada. Por primera vez me sentí como una persona verdaderamente despreciable. Justo cuando la vergüenza estaba a punto de tragarme por completo, Willow se acercó. Ella dijo, «Compañero, esa es mi cartera.
Gracias por encontrarla. Cumpliré mi promesa y te daré $2,000. ¿Podrías devolvérmela? Forcé una sonrisa incómoda. Claro. Mi voz apenas era audible. Justo entonces sonó la campana de la clase. No dije ni una palabra más y me apresuré a volver a mi asiento. ¿Quién hubiera pensado que la primera conversación que tendría con la chica que había amado en secreto durante años, ocurriría en circunstancias tan humillantes? Parecían la pareja perfecta. Una pareja hecha en el cielo. Y yo parecía un payaso. Me pregunté, George, ¿tu amor es realmente tan patético? ¿Todavía quieres seguir adelante? Capítulo 05. Willow y Makoto comenzaron a salir de la manera más pública posible. Y yo recibí los $2,000. Aunque no fue Willow quien me los dio personalmente. Tenía una mejor amiga llamada Anna. A pesar de ser la mejor amiga de Willow, las dos no podrían haber sido más diferentes. Willow era fría y distante. Anna era vivaz y directa. Esa mañana, justo después de que terminara la clase, mientras la mayoría de los estudiantes todavía estaban en el aula, Anna entró por la puerta principal y se dirigió directamente a mi escritorio. Lo golpeó y dijo impacientemente, «Hola. Dame tu WeChat». Me quedé paralizado. Ella puso los ojos en blanco. «George, ¿verdad? Ese es tu nombre». Levanté la vista. Nuestras miradas se encontraron. Por un breve instante su mirada se detuvo. Luego simplemente apretó los labios y dijo, «Tu WeChat. Dámelo». Willow me pidió que te transfiriera el dinero. Al oír eso, rápidamente garabateé mi número de identificación en un trozo de papel. Tomó el papel. Luego, por alguna razón, me miró fijamente otra vez antes de darse la vuelta y marcharse. En el instante en que salió del aula, todos empezaron a hablar. Maldita sea, pensé que solo estaban bromeando. De verdad le pagaron. Otro compañero me dio un codazo. Eres un afortunado. Te tocó el premio gordo. La buena fortuna debe compartirse. Estás comprando comida para todos después de la escuela, pero alguien más intervino aún así. Comparado con $2,000, Makoto es el verdadero ganador. Consiguió a la chica más guapa de la escuela como novia. Ahora que lo pienso, George, deberías agradecerle a Makoto. Si no fuera por él, ¿cómo habrías conseguido un trato tan bueno? Siempre había sido callado en clase. Esta era la primera vez que era el centro de atención. Sintiendo vergüenza, no sabía qué decir. Solo pude forzar una sonrisa. Por el rabillo del ojo noté que Makoto bostezaba. Al oír las burlas, se rió. Está bien, está bien. Basta ya. Mientras hablaba, levantó la muñeca para mirar la hora antes de levantarse y salir. Llevaba un reloj digital negro con esfera plateada. El diseño era bastante distintivo. Casualmente, yo tenía exactamente el mismo. Era parte de un juego de relojes a juego para parejas que le había comprado a Willow. Desafortunadamente, nunca había tenido la oportunidad de usar el mío. Capítulo 6. Esa noche, cuando llegué a casa y revisé mi teléfono, vi una solicitud de amistad de Anna. Desde que descubrí que Willow asistía a la misma escuela que yo, había creado una cuenta de WeChat aparte para agregar gente de la escuela secundaria N grados 1. Después de todo, si de alguna manera se enteraba a través de amigos en común de que la persona con la que había estado chateando en línea era yo, George, el chico completamente normal y olvidable de la escuela, eso habría sido insoportablemente incómodo. Pero después de todo este tiempo me di cuenta de que me había estado preocupando por nada. Mi círculo social era simplemente demasiado pequeño. Nunca tuve la oportunidad de cruzarme con ella. Y Anna era la primera persona en mi lista de contactos que tenía alguna conexión con Willow. Acepté la solicitud de amistad. La siguiente segundo, apareció una notificación de transferencia. Conté los ceros. Ni un centavo faltaba. $2,000. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla durante un buen rato. Luego pulsé aceptar. Gracias. Después de enviar el mensaje, fui a ducharme. Cuando revisé mi teléfono de nuevo, seguía sin haber respuesta.
Estaba a punto de guardarlo cuando de repente apareció un nuevo mensaje. Ana escribió: siento lo de antes. No quería sonar tan grosera hoy. Todo es culpa de Willow. No quería venir a buscarte ella misma y yo estaba en medio de una siesta cuando me sacó de la cama. Estaba un poco de mal humor por haberme despertado. Al leer eso, me imaginé la cara de Ana, inflada y molesta, y no pude evitar encontrarla divertida. Le respondí: está bien. Capítulo 07. Después de esa noche, Ana y yo empezamos a encontrarnos varias veces al día. Mientras esperábamos en la cola del supermercado. De pie una detrás de la otra. Durante los descansos entre clases. Cruzándonos en la pasillos. Pero rara vez hablábamos. Hasta que un día nos topamos cara a cara. El agua de su botella se derramó accidentalmente sobre mi uniforme escolar. Soltó un grito de sorpresa e inmediatamente sacó unos pañuelos para ayudar a limpiarlo. Mientras se disculpaba, sonrió y dijo: qué coincidencia, George. Parece que estamos destinados, ¿eh? Después de ese día, gradualmente comenzamos a hablar más y más. Sus calificaciones eran realmente excelentes. Una vez que nos familiarizamos, a menudo discutíamos juntos sobre las tareas escolares. A veces ella me hacía preguntas. A veces yo le preguntaba. Excepto una vez en particular. Después de que terminé de explicarle un problema, de repente me llamó. Luego dijo: Willow está a mi lado ahora mismo. Hay una pregunta que ella tampoco puede resolver. ¿Podrías explicársela? En el momento en que escuché ese nombre, me congelé. De repente sentí la garganta seca. Dije que. Pero antes de que pudiera terminar, otra voz se escuchó a través del teléfono. Clara y agradable. Willow dijo: mira este problema. No entiendo por qué. La pregunta no fue particularmente difícil. Terminé de explicarlo en unos minutos. Después hice una pausa y pregunté: ¿tuvo sentido mi explicación? Con su voz tranquila, ella respondió: sí. Luego añadió: gracias. De nada. Después de eso, ninguno de los dos dijo nada. Probablemente ya habían colgado el teléfono. Estaba a punto de colgar cuando escuché la voz de Ana de nuevo. ¿Todavía lo recuerdas? El chico que encontró tu billetera. Willow respondió suavemente: lo recuerdo. ¿Cuándo se hicieron tan cercanos? Ana se rió. Es un secreto. Willow guardó silencio por un momento antes de decir: el escritorio en esa foto que envió del problema me resulta muy familiar. Se parece al de la casa de Makoto. Capítulo 08. En el momento en que escuché eso, mi corazón dio un vuelco. Colgué la llamada inmediatamente. Ya le había tomado fotos a ese escritorio para Willow antes. Y justo ahora había dicho que Makoto tenía uno idéntico. Lo pensé por un rato. Mi mente era un desastre. De repente recordé la noche en que abandonó por completo esa cuenta de WeChat. En aquel entonces me había dicho que me había encontrado. ¿Podría ser que hubiera confundido a Makoto con el amigo en línea con el que había estado chateando? Peor aún, ¿era esa la razón por la que había empezado a salir con él? La posibilidad no dejaba de rondarme la cabeza. Esa noche apenas dormí. Una parte de mí quería volver a agregar a Willow usando esa vieja cuenta. Preguntarle directamente. Aclararlo todo. Pero justo cuando finalmente me decidí, vi algo de camino a casa desde la escuela. Makoto tenía una mano en la nuca de Willow. Y la estaba besando. Casi no había nadie alrededor. La calle estaba tranquila. Oí a Makoto preguntar con una sonrisa: mi familia quiere que estudie en el extranjero. ¿Vendrás conmigo? Una brisa recorrió los árboles haciendo que las hojas susurraran suavemente. Willow apretó los labios antes de responder: donde quiera que vayas, te seguiré. Asentí para mis adentros. Ya no había necesidad de preguntar. Incluso si lo había confundido con otra persona, ¿qué importaba si le decía que yo era el amigo en línea? ¿La amiga con la que había estado charlando se enamoraría de mí de repente? Probablemente no. Solo se sentiría decepcionada.
decepcionada de que la persona con la que había pasado tanto tiempo hablando no fuera Makoto, sino yo, un don nadie. Capítulo 09. Decidí que era hora de dejar ir a Willow poco a poco. También tiré el reloj. Para alguien de mi edad, la palabra amor se sentía increíblemente ligera e insoportablemente pesada. Pero no importaba qué, mi futuro importaba más. Dediqué toda mi energía a estudiar. Ana fue la primera en notarlo. Me envió un mensaje: casi nunca te veo salir del aula estos días. Naturalmente, eso también significaba que rara vez la veía a ella o a Willow. Le respondí: el último año está casi aquí. Quiero concentrarme en estudiar y hacer un último esfuerzo al máximo. Pasó mucho tiempo antes de que respondiera. De acuerdo. Después de esa conversación, supuse que no volvería a contactarme. Pero al día siguiente, después de la hora de estudio vespertina, Willow vino a mi escritorio. Me entregó una pila de libros de referencia y cuadernos. Ana me pidió que te los diera. Me quedé paralizada. Instintivamente pregunté: ¿dónde está? Willow me miró fijamente un momento antes de responder: anoche salimos a correr juntas y se torció el tobillo. Está en el hospital ahora mismo. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté de inmediato. ¿Cómo está? Está bien, respondió Willow con calma. Volverá en un par de días. Pero cuando le pregunté en qué hospital estaba, Willow se negó a decírmelo. Sin otra opción, saqué mi teléfono en secreto y le envié un mensaje a Ana. Tardó mucho en responder. No te preocupes. Es solo una lesión leve. No soy tan delicada. Ah, cierto. ¿Recibiste los materiales de estudio que le pedí a Willow que te diera? Hay 2 cuadernos de un estudiante de último año. Fue la mejor alumna del examen de ingreso a la universidad el año pasado. Me costó muchísimo conseguir esos apuntes y ahora son tuyos. Respondí: los recibí. Gracias. Cuando te den el alta, ¿qué te parece si te invito a comer? Me envió: recibí una adorable pegatina de gato. Guardé mi teléfono y miré los materiales que tenía en mis manos. Al abrir el cuaderno de arriba, vi el nombre de Ana escrito con pulcritud en la primera página. Mi mirada se detuvo allí por un momento. Su letra era igual a ella. Elegante, grácil y de alguna manera llena de vida. Hojeé varias páginas. Y, sinceramente, los materiales eran increíblemente útiles. Siempre había estado entre el 20º y el 30º puesto de la clase. Pero durante los exámenes finales, poco después, logré entrar en el top 10. Ana me envió un mensaje. Felicitaciones. Después de que le dieran el alta, le propuse invitarla a cenar 2 veces. Ambas veces dijo que estaba demasiado ocupada. Finalmente lo entendí. Simplemente no quería que gastara dinero en ella. Aparte de eso, apenas interactuamos más. Luego pasé todas las vacaciones de verano absorbiendo todo lo que esas notas tenían para enseñarme. Capítulo 10. El último año pasó volando. Apenas salía del aula. Tampoco tenía ningún interés en seguir a Willow y Makoto. Pero eran una pareja tan perfecta que, de una forma u otra, las noticias sobre siempre llegaban a mis oídos. Oí que en el cumpleaños de Makoto, Willow lo había planeado todo en secreto. Invitó a un grupo de compañeros a sus espaldas, horneó el pastel con sus propias manos e incluso infló todos los globos de la fiesta ella misma. Nadie podía negar el esfuerzo que había puesto. Un día oí a algunos compañeros hablando. ¿Pero por qué Willow escribió, para Clohaven, en la tarjeta de cumpleaños? Ni idea. Nunca había oído que llamaran así a Makoto. Quizás sea solo un apodo que Willow usa para él. Sentada cerca, sentí una perturbación en la calma que tanto tiempo había construido. Clohaven era el nombre de usuario que usaba al chatear con Willow. Picos verdes abrazaban la tierra sagrada, mientras que vistas cristalinas brillaban en Clohaven. De ahí venía el nombre. Desde que la conocía, siempre me había llamado Clohaven. ¿Y ahora? ¿También llamaba así a Makoto en privado? Mientras tanto, Makoto sabía claramente que había usurpado la identidad de otra persona. Sin embargo,
Había seguido fingiendo todo este tiempo. Aún así, nada de eso tenía ya nada que ver conmigo. Durante los 2 últimos meses antes de los exámenes de ingreso a la universidad, apenas vi a Willow ni a Makoto. Estaban ocupados preparándose para estudiar en el extranjero. Había oído que en mi primer año Ana también había hablado de querer irse al extranjero. Pero después de varios años, parecía haber cambiado de opinión. En lugar de seguir a su mejor amiga al extranjero, decidió quedarse y prepararse seriamente para los exámenes de ingreso a la universidad. Todo avanzaba con paso firme. Para cuando llegó el último examen simulacro, había subido hasta el 3er puesto de todo el curso. Ese día, Willow regresó a la escuela para recoger algo. Yo estaba de pie bajo el tablero de clasificación cuando se acercó y se detuvo a mi lado. Echó un vistazo a la clasificación. ¿Dónde piensas solicitar plaza? Su voz era suave. No esperaba que me hablara. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. Y hacía más de un año que no entraba en la cuenta llamada Clowaven. Después de pensarlo un momento, respondí, Universidad B. Willow sonrió levemente. Es una buena elección. Originalmente pensaba ir a la Universidad C. Está a solo una calle de la Universidad B. Pero ahora se iba al extranjero con Makoto. Tenían un futuro brillante por delante. Una vida hermosa esperándoles. Sonreí levemente y no dije nada. Entonces se dio la vuelta y se marchó. Después de que se fue, me quedé allí un buen rato. Tal vez fue porque todos esos recuerdos de haberla amado en secreto volvieron a mi mente. De repente, quise decir una despedida adecuada. Probablemente no volvería para las fotos de graduación. Esta podría ser la última vez que la viera. Así que la perseguí. Pero antes de que pudiera llamarla por su nombre, la oí hablar por teléfono. Dijo, le pregunté por ti. Dijo que quiere ir a la Universidad B. Ustedes dos solían ser bastante cercanos, ¿no? ¿Por qué no se lo preguntaste tú mismo? La persona al otro lado dijo algo que no pude oír. Willow dejó escapar un suave suspiro. Makoto me está esperando fuera de la escuela. Tengo que irme. Me quedé allí apretando y aflojando el puño. Al final no la seguí. Para Willow, Makoto era Clowaven. Y en cuanto a ese nombre de usuario, probablemente nunca lo volvería a usar. Capítulo 11. Pero lo que no esperaba era que solo un par de días después volviera a ver a Willow. Alguien en el aula estaba chismorreando. Oí que ya no se va al extranjero. Ella regresa para presentar el examen de ingreso a la universidad. Otra chica sonó sorprendida. ¿Por qué? ¿Ella y Makoto rompieron? La primera persona respondió parece que sí. Tengo una amiga que es amiga de Makoto. Aparentemente fingió ser la amiga en línea de Willow. Así es como logró que saliera con él. Pero las mentiras no permanecen ocultas para siempre. Después de mantenerlo en secreto durante tanto tiempo, finalmente fue descubierto. Así que los dos terminaron mal. Escuché en silencio. No podía describir del todo cómo me sentía. Esa tarde me tocaba estar de guardia en el aula. Para cuando terminé de limpiar, casi todos ya se habían ido del edificio. Fue entonces cuando vi a Willow en el pasillo. Estaba apoyada contra la pared. En el momento en que me vio, apretó los labios. Como si recordara algo, de repente me llamó por mi nombre. George. La miré. Había vacilación en sus ojos. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor del teléfono que sostenía. Pero aún así habló. Inclinando la cabeza, sonrió levemente y preguntó, ¿tu nombre está inspirado en un poema? Me quedé paralizado por un momento. Luego asentí. Sí. Caminó hacia mí. Sus ojos permanecieron fijos en los míos. Luego preguntó, ¿conoces a alguien cuyo nombre de usuario sea Clowaven? Mis dedos se apretaron inconscientemente. Mirando su mirada inquisitiva, dudé. Por un momento consideré decirle la verdad. Entonces la pantalla de su teléfono se iluminó. Apareció un nombre. En eso. Makoto, así que negué con la cabeza. No lo creo.
Mucho después supe lo que había pasado. Después de que Makoto y Willow empezaron a salir, él siempre había evitado hablar de los días que habían pasado chateando en línea. Afirmó que había perdido la cuenta. Dijo que había estado en un lugar oscuro en ese entonces y que nunca quiso volver a hablar de ese periodo de su vida. Pero un día uno de sus amigos lo expuso accidentalmente. El amigo señaló el reloj en la muñeca de Makoto y soltó "Todavía llevas esa cosa". Luego se rió y se volvió hacia Willow. Willow, no tienes idea de cuántos problemas tuvo para conseguirlo. Él nunca solía usar relojes baratos como ese. No tengo idea de qué le pasó, pero insistió en que lo ayudara a comprar ese modelo exacto. Y lo ha usado todos los días desde entonces. Solo entonces Willow se dio cuenta de que todo había estado mal desde el principio. A través de todas esas innumerables conversaciones en línea, gradualmente se había dado cuenta de que Clohaven probablemente asistía a la misma escuela que ella. Tal vez incluso al mismo grado. Así que después de regresar a la escuela, comenzó a preguntar por ahí, intentando encontrar a alguien que conociera ese nombre de usuario. Pero después de preguntar a innumerables personas, seguía sin encontrar nada. Porque para entonces Clohaven ya había desaparecido. Capítulo 12. El día que nos hicimos las fotos de graduación, Ana vino a buscarme. ¿Quieres que nos hagamos una foto juntas? Después de pensarlo un momento, acepté. Aunque no habíamos hablado mucho durante nuestro último año de instituto, todavía recordaba a qué universidad pensaba ir. Probablemente sí me consideraba su amiga. Willow estaba cerca, observando todo en silencio. Después de que se hiciera la foto, Ana la miró durante un largo rato antes de volverse hacia Willow. ¿No te vas a hacer una? ¿Qué tal si nos hacemos una foto las tres juntas? Willow levantó la vista y me miró. Durante varios segundos. Luego, finalmente, negó con la cabeza. No. Poco después llegaron los exámenes de acceso a la universidad. Me fue muy bien. Mi puntuación fue más que suficiente para entrar en la Universidad B. Willow entró en la Universidad C, como esperaba. Ana y yo acabamos asistiendo a la misma universidad. Pero nuestros edificios académicos estaban muy lejos. Casi nunca nos veíamos. Willow, sin embargo, venía a visitar a Ana a menudo. Un día me las encontré por casualidad. Era la primera vez que nos veíamos desde el día de la foto de graduación. En el momento en que Willow me vio, se quedó paralizada. Luego, instintivamente, dijo, «¿Eres tú?». Curiosamente, durante esos últimos meses apenas había pensado en ella. Y ahora, al verla de nuevo, mi corazón permaneció completamente tranquilo. Ninguna de las dos causó la más mínima perturbación. Me preguntaron si quería unirme a ellas para comer. Recordando que todavía le debía una cena a Ana desde la preparatoria, acepté. Mientras caminábamos, Ana le preguntó a Willow, ¿todavía no lo has encontrado? Willow asintió. No se molestó en evitar el tema delante de mí. Para entonces, su búsqueda de alguien ya era de dominio público entre nuestra clase de graduación. Con voz decepcionada, dijo, debe haberlo visto. Pero nunca vino a buscarme. A veces me pregunto si una persona así realmente existió. Ana suspiró. Si no puedes encontrarlo, déjalo ir. Makoto todavía está en el extranjero, pero siempre está pensando en ti. Él regresa a verte siempre que tiene la oportunidad. ¿De verdad ya no hay ninguna posibilidad para ustedes dos? Willow levantó la vista. Claramente no quería hablar del tema. Apretando los labios, respondió en voz baja, sí. Capítulo 13. Después de cenar fui a pagar la cuenta. Solo para que la cajera me dijera que Willow ya había pagado todo. Suspiré. A este paso, no tenía ni idea de cuándo tendría la oportunidad de devolverle la comida a Ana. Después de eso, empecé a encontrarme con Ana cada vez más a menudo. Y ella empezó a dejar claros sus sentimientos. No era que no entendiera lo que quería decir. Pero a veces, cuando pensaba en su conexión con Willow, o recordaba esos años oscuros y desesperanzadores de mi vida, todavía no podía aceptarla. El día de Año Nuevo de ese año, Ana me lo confesó medio en broma. Me preguntó si creía que sería una buena novia. La rechacé con la mayor delicadeza posible.
Esa misma noche, Willow vino a verme. Dijo, Ana es una chica muy buena. Tú probablemente no lo sepas, pero ella eligió esta universidad por ti. Levanté la vista sorprendido. Por un momento no supe qué decir. Después de pensar un rato, Willow preguntó de repente, ¿te preocupa algo? Por un instante pensé que había descubierto que yo era Clohaven. Me obligué a mantener la calma. Luego negué con la cabeza. No. Willow frunció los labios. Parecía que solo lo había preguntado casualmente, así que no insistió más. Después de ese día, Ana desapareció gradualmente de mi vida. Aunque asistíamos a la misma universidad, había decenas de miles de estudiantes en el campus. Sin hacer un esfuerzo deliberado por mantener el contacto, era sorprendentemente fácil no volver a ver a alguien. La siguiente vez que vi a Willow fue 6 meses después, durante las vacaciones de verano. Para entonces, una compañera de piso de confianza y yo habíamos montado un pequeño estudio juntas. Una noche me reunía con posibles inversores cuando me la encontré por casualidad. Un largo pasillo nos separaba. Estaba entre una multitud de gente. Rodeada de admiradores. Igual que antes. No importaba a dónde fuera, siempre era el centro de atención. Había bebido bastante esa noche. Me sentía la cabeza pesada. Así que cuando de repente vi a Willow, mi cerebro tardó un momento en procesarlo. Luego se abrió paso entre la multitud y caminó directamente hacia mí. Sorprendida, me llamó por mi nombre. George. Al verme tambalearme ligeramente, me agarró del brazo para estabilizarme. Luego levantó una mano y me tocó la frente. Ah, ¿por qué tienes tanta fiebre? Tienes fiebre. Solo entonces me di cuenta de que algo andaba mal. Me sentía mucho peor de lo que debería. Pero mi mente ya estaba adormilada. Respondí distraídamente, quizás. Llamaré a un taxi y me iré a casa. Estaré bien después de descansar un poco. Willow me miró fijamente. No. Te llevo al hospital. Antes de que pudiera siquiera aceptar, me agarró del brazo y me arrastró hacia su coche. Capítulo 14. Willow me ayudó a registrarme en el hospital y se quedó conmigo durante varias horas de tratamiento intravenoso. En algún punto entre el sueño y la conciencia, la oí decir, ¿todavía tengo que ir a algún sitio? Puede que sí. Tengo que irme pronto. Murmuré un par de asentimientos. Luego preguntó, ¿cuál es la contraseña de tu teléfono? Llamaré a tu compañero de cuarto por ti. Dije casualmente algunos números. Luego volví a dormirme. Cuando desperté de nuevo, Willow seguía allí. Estaba de pie junto a la ventana. Su silueta parecía extrañamente solitaria. Al oír un movimiento, se giró hacia mí. Su voz se quebró ligeramente cuando preguntó. ¿Por qué? No entendí. ¿Qué? Sacudió la cabeza y soltó una risa burlona. Es extraño. En el momento en que desbloqueé tu teléfono, instintivamente abrí WeChat para ver si tenías otra cuenta. Estuviste a mi lado todo el tiempo. Entonces, ¿por qué te quedaste ahí parada mirándome confundir a otra persona contigo? La habitación del hospital estaba en silencio. Tan silenciosa que podía oír mi propia respiración. Después de una larga pausa, finalmente dije, pensé en decírtelo. Pero en ese entonces Makoto estaba a tu lado. Y después de que se fue, pensé que ya no importaba. Al oír eso, Willow se acercó. Sus ojos estaban rojo. Entonces tú. La miré con calma. Abiertamente. Todo eso ya es pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir dándole vueltas? Poco después llegó mi compañero de cuarto. De pie frente a la puerta, dudó. George. Asentí. Solo entonces entró. En el momento en que vio a Willow, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. ¡Santo cielo! Cuando recibí la llamada, estaba completamente confundido. ¿Cuándo te conseguiste una novia en secreto? Y una tan hermosa, además. Lo negué de inmediato. No es mi novia. Levantó una ceja. Oh.
Entonces, ¿qué es? Después de un breve silencio, respondí, solo una compañera de clase de la escuela secundaria. Cuando las palabras salieron de mi boca, volví a mirar hacia arriba. En algún momento, Willow ya había salido de la habitación. Capítulo 15. Esa misma noche recibí una solicitud de amistad. De Willow. Acababa de revisar mi teléfono ese mismo día. Para alguien como ella, memorizar un ID de WeChat no era nada difícil. Acepté la solicitud. Luego fui directamente a el punto. ¿Cuánto fueron las facturas médicas? Te transferiré el dinero. Pasó mucho tiempo antes de que respondiera. ¿De verdad tiene que ser así? Si cuentas todo lo que llevamos conociéndonos, son años. Al ver esas palabras en la pantalla, no pude evitar emocionarme. Sí. Durante años. La había visto enamorarse profundamente de otra persona. En aquel entonces, casi se fue al extranjero con él. Después de pensarlo un momento, le transferí algo de dinero. Luego le envié esto debería ser suficiente. Solo acéptalo. Después de eso, salí del chat. Me senté en mi silla durante mucho tiempo. Tanto tiempo que las luces del dormitorio se apagaron. Solo entonces volví a coger mi teléfono. Y cambié a otra cuenta de WeChat. No había iniciado sesión en esa cuenta en demasiado tiempo. Ahora, al ver de nuevo el antiguo nombre de usuario y la foto de perfil, me sentí extrañamente desorientado. Abrí el perfil de Willow. Seguía siendo el mismo. Nunca lo había cambiado. Aparentemente, me había estado enviando mensajes casi todos los días. Desafortunadamente, solo podía ver los más recientes. Los mensajes más antiguos se habían ido para siempre. Buenos días. Hoy me encontré con una compañera de instituto. Me preguntó si ya te había encontrado. Le dije que no. Era tan tonta entonces, por eso te confundí con otra persona. Pero sabías que me había equivocado de persona todo el tiempo, ¿verdad? El siguiente mensaje decía, ¿cómo has estado últimamente? Los leí uno por uno. Luego borré la cuenta permanentemente. A veces todavía me pregunto. Si no me hubiera confundido con otra persona entonces. ¿Qué tipo de final tendríamos hoy? Pero, por desgracia, no hay que pasaría así en la vida. Capítulo 16. En realidad, Willow también estaba ocupada. Estaba ocupada con sus estudios. Ocupada preparándose para los exámenes de ingreso a la escuela de posgrado. Pero desde que supo que yo era Clowaven, venía a verme casi todos los días. La distancia entre su universidad y la Universidad B no era precisamente corta. Sin embargo, seguía viniendo. Todos los días. Un día, mi compañera de piso señaló a Willow, que estaba abajo, y dijo, es tan guapa y todavía tienes el corazón para ignorarla. ¿Tu corazón es de piedra? Ya investigué un poco por ti. Es la chica más guapa de la Universidad C. En cuanto entré al foro de la Universidad C, la mitad de las publicaciones eran sobre ella. Es básicamente la chica de los sueños de todos. Me reí. Nunca le han faltado chicos guapos detrás de ella. Eso había sido cierto desde el instituto. Y seguía haciéndolo ahora. Seguí evitando a Willow. Hasta que un día un estudiante más joven me detuvo en el campus y me entregó una carta de amor. Dijo, he oído que conoces a la chica más guapa de la Universidad C. No estás saliendo con ella, ¿verdad? Bien. Entonces respiró hondo. Llevo mucho tiempo enamorada de ti. Tenía miedo de que si no te lo decía ahora, nunca tendría otra oportunidad. Buena suerte con tus estudios, señor. En cuanto terminó de hablar, se marchó apresuradamente. Me quedé allí parado, aturdido, con la carta en la mano. Justo cuando iba a guardarla en el bolsillo, alguien me la arrebató. Levanté la vista. Era Willow. Sus ojos estaban oscuros de emoción. Preguntó indignada, ¿te estaba confesando sus sentimientos? ¿Justo ahora dijiste que sí? Me quedé paralizada. Antes de que pudiera responder, Willow continuó con voz temblorosa de frustración. ¿Qué hice mal exactamente?
¿Esto realmente no tiene arreglo? En aquel entonces me di cuenta de que también te gustaba, ¿verdad? Asentí con calma. Sí. Cuando encontré tu billetera perdida, incluso me pregunté si eso significaba que finalmente tenía una oportunidad de estar contigo. Pero eso no fue lo que pasó. La voz de Willow se elevó. Confundí a Makoto contigo. Porque fingió ser tú. Después de que desapareciste, no tenía forma de encontrarte. Así que lo encontré y le pregunté si era Clohaven. Y lo admitió. ¿Por qué no me das una oportunidad para arreglar las cosas? Nuestras miradas se cruzaron. Pero negué con la cabeza. Ya te di muchas oportunidades. Estaba equivocada. La verdad era que nunca me importó realmente que me hubiera confundido con Makoto. Los malentendidos como ese no eran difíciles de aclarar. Después de pasar tanto tiempo juntos. Después de todas esas inconsistencias obvias. Después de todos esos momentos en que tuvo dudas. Aún así, eligió convencerse a sí misma. Eligió aceptar a Makoto sin indagar más a fondo en quién era realmente. Al fin y al cabo, quien era Clohaven en realidad nunca había sido lo más importante. Simplemente quería que Clohaven fuera la persona que ella deseaba que fuera. Así que, incluso si hubiera admitido desde el principio que yo era Clohaven, ¿qué habría cambiado? Probablemente se habría decepcionado de que yo no fuera Makoto. Y solo 2 horas antes había recibido una llamada de Ana. Me dijo, estoy en el aeropuerto. Me voy a un programa de intercambio en el extranjero. Después de un breve silencio, respondí, te deseo un futuro brillante. Suspiró suavemente. He oído hablar de todo. En todos estos años después de Makoto, nunca salió con nadie más. Eres la persona que ha estado buscando todo este tiempo, ¿verdad? Respondí en voz baja. Sí. Soy yo. Se rió suavemente. Así que por eso me rechazaste. Lo pensé. Luego respondí. Se podría decir que sí. El aeropuerto a su alrededor era ruidoso. Escuché en silencio. Ninguno de los dos habló. Hasta mucho tiempo después. Finalmente volví a oír su voz. Si regreso en un año. Y todavía no estás con ella. Y todavía no te has enamorado de nadie más. ¿Te gustaría darme una oportunidad? Su voz era suave. Completamente diferente de la chica audaz y fogosa que había conocido. Y en ese momento me di cuenta de algo. Tal vez yo también debería darme otra oportunidad. No podía seguir viviendo mi vida con miedo a avanzar. Siempre dudando. Siempre mirando hacia atrás. Así que sonreí y respondí claro. Capítulo 17. Después de eso, Willow vino a verme 2 veces más. La segunda vez, accidentalmente dejó su bolso en mi estudio. La llamé, pero no contestó. Así que lo traje yo mismo. Cuando llegué abajo a su edificio de apartamentos, vi a Makoto de pie allí con una maleta. Parecía completamente devastado. Mirando a Willow con voz ronca, dijo, sé que estás enojada conmigo. Pero solo lo hice porque te amaba demasiado. ¿Crees que fingir ser otra persona fue fácil para mí? A veces me quedaba despierta preguntándome si me odiarías si alguna vez descubrieras la verdad. Solo volveré por unos días esta vez. ¿Pasarás algo de tiempo conmigo? Después de esto te prometo que nunca más te molestaré. Entonces noté que los dedos de Willow se contrajeron ligeramente. Instintivamente pareció dispuesta a asentir. Pero al segundo siguiente, como si de repente recordara algo, negó lentamente con la cabeza. Soltó un suspiro silencioso y retiró suavemente la mano. Ya lo encontré. En el momento en que esas palabras salieron, los ojos de Makoto se abrieron de par en par apretando los dientes. Exigió, ¿es mejor que yo? ¿Es más rico que yo? Willow estaba a punto de responder. Entonces me vio. Simplemente asentí. Dejé el bolso cerca. Y me di la vuelta sin mirar atrás. Después de subir a un taxi, noté varias llamadas perdidas de Willow. La llamé. Su voz temblaba. Le explicaré todo. Lo pensé por un momento. Luego sonreí.
Nada de eso realmente importa. Honestamente, lo que pasó en aquel entonces fue solo un pequeño episodio en nuestras vidas. Al otro lado de la línea, Willow guardó silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba tensa. Pero el hecho de que fueras tú quien encontró mi billetera. Eso fue el destino, ¿no? Bajé la ventanilla del taxi y observé las luces de la ciudad pasar. Luego sonreí. Pero nunca fue algo que me perteneciera. Ya ves. Incluso ahora no puedes evitar ablandarte cuando se trata de Makoto. Capítulo 18. Ese invierno mi estudio consiguió un contrato importante. Uno muy rentable. ¿Cómo decirlo? Sentí como si toda la inseguridad y amargura que había cargado desde mi juventud finalmente desaparecieran. Fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno. Tomé una foto y se la envié a Ana. Hermosa, ¿verdad? Quiero verlos juntos el año que viene, ella respondió casi al instante. Adjunta había una foto con casi el mismo fondo que mío. Luego escribió, este año también funciona. Baja rápido.